ponen su mirada en el hombre como excusa para no buscar a Dios. Hay personas que ponen su mirada en lo que tú haces o en lo que dejas de hacer para no buscar a Dios. ¿Me están siguiendo? Más o menos, eso es como una introducción al tema que yo les traigo el día de hoy. O bueno, el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Se llama no te hundas. Dile a la persona que está a tu lado, no te hundas. Ahora díselo a la otra persona, no te hundas. Voy a tomar como ejemplo a un hombre que todos conocemos. Está en la Biblia. Nosotros conocemos a este hombre porque escuchamos muchas prédicas de él, hemos leído mucho de él. Es el apóstol Pedro. ¿Sí lo conocen? Y quizás ustedes conocen la historia de la cual les voy a hablar el día de hoy. Pero voy a hablarles un poco de quién era Pedro. Pero era una persona común y corriente, así como usted y yo. Él trabajaba, quizás tenía su familia, sustentaba, la tenía que sustentar, tenía que trabajar, ¿verdad? Hubo un momento de la vida de este hombre que quizás estaba pasando por el peor momento de su vida. Estaba trabajando y no conseguía pescar. El hombre decía que había durado, la Biblia dice que el hombre había durado toda la noche trabajando y no había pescado nada. Ustedes saben que trabajar y no conseguir frutos debe ser frustrante. Este hombre se encontraba en esa situación. Quizás hoy en día en Venezuela nos encontramos en esa situación también. Trabajamos y todo es para comer. Tenemos aspiraciones, queremos comprar cosas, queremos tener cosas, pero al final lo que hacemos nos alcanza para comer. Más o menos es una situación como la que estaba pasando Pedro. Pero ¿qué pasa? Resulta que llega aquel hombre tan maravilloso que también ha llegado a tu vida, y si no lo conoces, hoy es el día de conocerlo. Se llama Jesucristo y cambia su vida y le da un giro de 180 grados. Lo que era una decepción para él, lo que era algo agobiante para él, se convirtió en una bendición. Jesús le dijo, ya no serás pescador de hombres, ya no serás pescador, sino ahora serás pescador de hombres. ¿Qué es lo que tiene Dios planeado para tu vida? Nosotros no lo sabemos, pero sí te aseguro que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Te aseguro que si Dios tiene un plan para ti, Él lo va a cumplir. Te aseguro que si estás pasando por una mala situación el día de hoy, Dios va a cambiar esa mala situación en una bendición. Porque es la promesa que está en su palabra y nosotros estamos esperando en ello. ¿Cuántos esperan en esa promesa? Las promesas de Dios se van a cumplir sí o sí. Jesús llama a este hombre, a Pedro. Y ya Pedro deja de hacer lo que hacía antes. Empieza a seguir a esta persona llamada Jesucristo, a seguir sus pasos. Empezó a vivir con Él, empezó a conocer más de Él, empezó a tener una relación íntima con Él, hablaba con Él. En ciertos momentos vio cómo sanaba enfermos. Y yo me imagino que en la mente de ese hombre dirá, bueno, yo en algún momento yo quiero hacerlo también, porque se siente tan bien ver cómo esas personas vienen en ese estado y salen sanas. Entonces él vio cómo nuestro maestro también hacía milagros, hacía prodigios, vio todas esas cantidades de cosas, ¿verdad? Sin embargo, luego de ver que nuestro Señor había alimentado una buena cantidad de personas, luego de ver la mano de Dios, porque ver cómo multiplicar la comida de esa manera y que haya sobrado una canasta para cada apóstol, digo yo así, ¿no? Sobraron 12 canastas, ¿no? Quiere decir que sobró una para cada uno, ¿verdad? Una para cada apóstol. Sin embargo, posterior a eso, pasa esta escena en el libro de Mateo, capítulo 14, si me acompañan, por favor. Mateo 14, verso 22, cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Posteriormente a ese acontecimiento y que luego quedó una canasta para cada apóstol, había muchísima comida, dice el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Después, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre ¿dónde? Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro, el mismo hombre del cual estoy hablando, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dile a la persona que está a tu lado: no te hundas. Y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por aquella situación en la que ya hemos visto la gloria de Dios? Hemos visto cómo se pasea la presencia de Dios, hemos visto sus milagros, hemos visto todo lo que Dios hace, pero en el momento que nos sentimos un poco solos, se turba nuestro corazón cuando vemos algo que es irregular. ¿A cuántos les ha pasado? Pero luego de eso, llega nuestro Maestro como siempre y nos da consuelo, nos salva, nos extiende su mano. Amén. Yo publiqué una foto en el WhatsApp que decía: el que se decepciona de la iglesia es porque nunca tuvo su mirada en Jesús. Podemos darnos cuenta cómo Pedro, el apóstol Pedro, empezó a hundirse cuando quitó su mirada de Jesús. Él no se hundió mientras lo veía, porque quizás hubiese llegado hasta él si hubiese mantenido su mirada en él y no se daba cuenta en lo que estaba pasando a su alrededor. Él se empezó a hundir cuando dejó de ver a nuestro Maestro. Pedro, una persona que aprendió a vivir en lo sobrenatural, una persona que vio la gloria de Dios, se empezó a hundir por quitar la mirada de Cristo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos puede enseñar esto? Como les estaba diciendo al principio, este hombre busca cualquier excusa para no buscar de Dios. Busca cualquier excusa para no ir a la congregación. Y así como él, hay muchos que buscan el mínimo error y no ven cómo hay personas que verdaderamente son fieles a la obra de Dios, para tomarlas como ejemplo. No, ven es el negativo. No, que todos los pastores son unos ladrones, que a ellos lo que les gustan son los diezmos, las ofrendas, y por eso es que yo no voy para la iglesia. Sí, siempre se buscan del mínimo error. ¿Cómo se llama eso? No tener la mirada en Jesús, sino en el hombre. Y nosotros, el pastor nos ha enseñado muchísimas veces que nuestra mirada jamás puede ser en el hombre, ni en el pastor, ni en el líder, ni en el ministro, porque nos vamos a terminar hundiendo. Si nuestra mirada está en Jesús, no nos vamos a hundir. Hebreos 12:2, para respaldar esta palabra. Puestos los ojos en el pastor, puestos los ojos en el hermano Eduardo, puestos los ojos en el ministro, puestos los ojos en el ujier, puestos los ojos en la danzarina, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros entendemos que Cristo fue el que murió por nosotros, yo creo que no hay nada, en verdad allí se va a cumplir lo que dice el apóstol Pablo: no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo.
Hace unos días, conversando también con otro hermano, uno tiene que pasársela con personas que los enseñen a uno, o que les hagan a uno estudiar también, para personas que nos nutran. Si uno se la pasa con personas que hablen mal del gobierno, usted va a ser una persona amargada. No, de verdad. Porque eso de que hablen mal del gobierno a cada rato, llega el momento en el que uno se estresa y cuando viene a ver, cuando acuerda, como dicen aquí, uno también está maldiciendo. Entonces estaba con este hombre y bueno, siempre sacamos temas así, porque a veces me pregunta y él me dice, como tú tienes más tiempo en el evangelio, quizás me puedes responder esta incógnita. Y me hace una pregunta: ¿cómo hizo Eliseo o por qué hizo Eliseo que el hacha flotara? ¿Han leído esa historia? ¿Sí la han leído? Sean sinceros. ¿No la han leído? Bueno, pero aquí hay unos que no, pero hay otros que sí. ¿No? Bueno, hay un pasaje en la Biblia, y ya lo vamos a leer, en el que Eliseo hace flotar un hacha. Sí, ya lo vamos a leer, así que me pueden acompañar a Segunda de Reyes, capítulo 6. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Realmente yo quería hablar de esto en el servicio de jóvenes también, pero aprovechando el momento también quiero participarles este tema con ustedes. Yo sé que está siendo de mucho provecho para nosotros. Y bueno, de estas pequeñas historias, a veces uno las lee y uno se queda así como que, ¿qué? O si no, uno las lee y las pasa por alto. No, en sí uno como que no le saca una enseñanza a eso, ¿verdad? Porque uno dice, el hacha flotó, etcétera, etcétera. Entonces uno pasa de eso y ve la parte importante, que es cuando los ojos de los hombres fueron abiertos y vieron el ejército espiritual. A uno como que le llama la atención más eso, pero el hacha flotó, ¿cómo es eso? Pero bueno, en fin, eso me llevó a reflexionar muchísimo, y bueno, a mi hermano también, porque también le hizo la misma pregunta a mi hermano, y bueno, mi hermano le dio una connotación muy buena que la compartió con nosotros el día del ensayo. Pero como nosotros sabemos que la palabra de Dios se renueva cada momento, él me dio a mí una connotación también. Entonces, fíjense, dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, vayan, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. ¿Cuántos han extraviado algo que le prestan? No me respondan. El verso 6 dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Están viendo? Flotó el hacha. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y ustedes estarán preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con lo que tú estás hablando? Bueno, tiene que ver mucho. Al principio, bueno, yo leía y leía y leía y leía, y yo decía, Señor, pero ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué eso está en la Biblia? ¿Qué tiene que ver esta historia? ¿Qué uno puede sacar de enseñanza? Y es allí cuando él me llevó a lo de Pedro. El hacha se hundió y hubo un hombre de Dios que hizo flotar el hacha. Dile a la persona que está a tu lado, no te hundas. Pedro se hundió y vino el mismo Jesús y le extendió su mano. Es decir, que si nos damos cuenta, ya empezando por aquí, hay como una relación, ¿verdad? No sé si ustedes lo ven conmigo. Si no lo ven, vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos espirituales. El hacha. Allí dice que lo que se hundió fue el hierro, ¿verdad? Porque si ustedes agarran un trozo de madera y lo tiran en el agua, va a flotar. El hierro es lo que pesa y por consecuencia es lo que se va, ¿cierto? ¿Qué representa el hierro en la Biblia? ¿Qué representa el hierro?
hay varias cosas. Una de ellas es la dureza del pueblo. Otras representa esclavitud. Otras representa fuerza. ¿Por qué la dureza del pueblo? Acompáñenme rápidamente a Levíticos capítulo 26, verso 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. ¿Por qué? Como esclavitud. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Eso es el respaldo bíblico de qué es lo que significa el hierro, ¿ok? Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén. Y en el capítulo 28, verso 48, dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Y por qué representa fuerza? Bueno, vamos a buscar en Job capítulo 40, verso 18. Dice de esta manera: sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barra de hierro. Entonces aquí podemos darnos cuenta bíblicamente qué es lo que significa el hierro. Amén. Si llevamos esto a por qué una persona se hunde, vuelve y dile a la persona que está a tu lado: no te hundas. Muchas personas se hunden primeramente por la dureza de su corazón, porque se creen fuertes en sí, en lo que conocen, y muchas veces porque aún son esclavos del pecado. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Nosotros declaramos que nada de eso es para nosotros, amén. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Pero si nos damos cuenta, quizás Pedro tenía estas características todavía y fue lo que lo hizo hundir también. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido aquí a la congregación y el Señor está dando un mensaje poderoso y nosotros estamos diciendo: no, eso ya lo sé, lo que está predicando ya me la sabía ya? En mente: no, por favor, pastor, predica algo nuevo, algo que yo no sepa. ¿Cómo se llama eso? Dureza de corazón. Y esas cosas nos llevan a hundirnos. Este hombre del cual le estaba hablando al principio es una persona que es esclava al pecado, y por consecuencia él no puede ver las maravillas de Jesús, aun cuando las tiene enfrente. Dios lo sustenta día a día, Dios le da el aire que respira día a día, y aún así no lo ve. Tiene su mirada puesta en el hombre, y como es esclavo del pecado, eso hace que se hunda. Porque yo no le estoy hablando de una persona que no conoce a Cristo, ¿no? Le estoy hablando de una persona que sabe. Ajá. Si lo vemos como símbolo, también puede representar violencia o dolor, lo que es el hierro. En las manos equivocadas pueden ser usadas para la violencia y causar dolor. Una persona cuando conoce mucho de Cristo también utiliza eso de la manera que no debe, y eso puede hacer también que se hunda. Ahora, ¿qué cosas hacen que salgamos de nuestro lugar? Si nos damos cuenta, para que este hacha se hundiera, tendrían que salir de su lugar, ¿verdad? Él se salió de la madera y se hundió. ¿Qué cosa hace que nosotros nos salgamos de nuestro lugar? Y está causando que nos hundamos. ¿Qué cosa está causando que te hundas? ¿O en qué estás fuera de lugar? A mí me llama la atención una historia que está en Génesis, que esa también es una historia que a veces muchos pasamos por alto, o bueno, nos enfocamos más bien en lo obvio. La historia de los dos hombres que encerraron con José, y que ellos tienen sueños y José le interpreta el sueño. ¿Sí saben esa historia, verdad? Uno era el jefe del copero y el otro era el panadero, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en que, bueno, José llegó y le interpretó los sueños y José, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en este momento nos enfocamos en estos dos hombres?
eran los principales. Uno era el copero, el principal, y el otro era el principal panadero. Es decir, que no eran cualquiera, pues eran dos personas que inclusive se acercaban al rey, conocían al rey. De hecho, ellos eran los que llevaban directamente el producto al rey. Los otros simplemente llegaban, hacían el vino o los panes y ellos, como eran los jefes, ellos se lo acercaban al rey. Es decir, que ellos tenían una relación con el rey. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, me llama la atención de que uno de ellos tuvo un sueño para bendición y el otro no. El copero del vino, que representa la presencia de Dios, este salió con vida luego del sueño. ¿Saben esa historia? Pero el de los panes, que representa la palabra, fue el que... Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 40, versos 21 y 22. Dice: e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Como ya sabemos, ¿qué significa, qué representa el pan? Cuando nosotros agarramos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, cuando nosotros adulteramos la palabra de Dios, cuando nosotros queremos hacer lo que sea con la palabra de Dios, menos obedecerla y hacer lo que dice literalmente allí la palabra de Dios, nos puede pasar como le pasó a este principal. ¿Y qué tiene que ver con él? Él no se hundió al Lord Caro. Bueno, pero tiene esa relación de que nos puede llevar al fracaso. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y queremos interpretar lo que a nosotros nos dé la gana, o agarrar lo que a mí me conviene y lo que a mí no, eso puede hacer que nos hundamos. Tiene la misma relación que con el hacha, porque quizás este hombre, sus actitudes, eran unas actitudes que no le agradaban al rey, por consecuencia, bueno. Cuando un líder o alguien se sale de su lugar, de su guía, de la cobertura, se empieza a hundir. Puede pasar lo que le pasó al copero. Fíjense una cosa ya para ir concluyendo rápidamente. Este hierro se salió de la madera. ¿Y qué usó Eliseo para volver el hierro al lugar o para que flotara? Madera. Jesús dijo: yo soy la vid. Juan 15, ¿verdad? Y nosotros somos las ramas, los pámpanos. En otras palabras, él dijo: yo soy el árbol, ustedes son las ramas, ¿verdad? ¿Qué tiene esa relación con el palo de madera? Sí, todo tiene una relación, tiene un encaje. Si nosotros estamos separados de Dios, de Jesús, la Biblia dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, y echada. Pero el que da fruto, dice que dará mucho más fruto. Es peligroso salirse del lugar, hermanos, en el que estamos. Debemos mantener nuestra posición. Si ya tú tienes una posición como hijo de Dios, manténla. No podemos buscar hacer las cosas por nuestra propia cuenta, como quizás lo hizo Pedro. Él vio que, bueno, eres tú, Señor. Bueno, manda pues, para yo ir. Y el Señor le dijo: ven. Y entonces el hombre salió por cuenta propia, ¿no? Fue iniciativa de Pedro el querer correr para allá. ¿Y qué fue lo que le pasó? A la final terminó
hundiéndose. Pero vino Jesús, quien es esa madera, quien es el árbol, extendió su mano nuevamente y lo levantó y lo sacó de allí. Yo no sé cuál es tu situación esta noche, si es como la de Pedro, si es como la del hierro, o si es como la del principal de los panaderos, o quizás si es como el del varón con el que yo hablé hace unos días. No sé cuál es tu situación, pero cualquiera que sea, busca unirte nuevamente del tronco. Busca pedir ayuda al Señor. Vuélvete del mal camino. No hables mal de los ministros. No te creas la persona que lo sabe todo. Ya no eres esclavo del pecado, ya Dios te hizo libre. No es con tu fuerza. Lo que estás pasando no lo vas a resolver con tu fuerza. La Biblia dice que es con su Santo Espíritu. Como dice la canción, no es por vista, es por fe, ¿verdad? No te descuides, no te salgas de la guía. Pon tu mirada en Jesús y por favor no te hundas.